Bueno, Angie es una experta en el duelo. Tanto ella como José Carlos, ambos han publicado, pues no sé, por lo menos 6 o 10 libros cada uno sobre el duelo. Angie escribió uno que no ha escrito Bermejo, habló sobre el suicidio. Bermejo no se ha metido en ese tema, pero Angie sí. Y ya hay un librito que habla del suicidio, de lo que hablamos ayer. Y bueno, pues de diferentes maneras y diferentes enfoques nos van a, pues, a deleitar con qué herramientas podemos utilizar y qué actitud deberíamos desarrollar para que nuestras pérdidas no duelan tanto y no solamente no duelan, sino que nos hagan crecer espiritualmente, ¿no? De ello nos va a hablar, no en términos personales, pero sí a nivel espiritual. Ya sabes aquí, Angie, que puedes hablar de espiritualidad sin tapujos. Estaba un poco miedosa porque decía, ¿verdad?, que hablar de espiritualidad, que era muy importante, como que no era muy pues, políticamente correcto. Le dije que aquí sí, en estas jornadas podemos hablar de espiritualidad con total normalidad. Así que bueno, Angie, te dejo ya con ellos y luego haremos un turno de preguntas. Tienes media hora y luego pues más o menos 15 minutos de preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de el duelo. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido una pérdida? ¿Podéis levantar la mano? De acuerdo. Gracias. El tema tocaba esa relación tan difícil que significa estar y ser con nuestros familiares durante el duelo. Entonces, yo pienso que lo primero y más importante es saber y sentir, ya hablo desde el lado de la persona que está acompañando, sentir y saber que esa persona que acompañamos se siente bien con nosotros y permitir que se exprese como necesita hacerlo. Por supuesto, no imponemos ni vamos a imponer nuestro querer ayudar, ¿de acuerdo? La actitud en el acompañamiento en el duelo es sumamente importante. Tenemos que abrirnos al dolor y a la situación que esa persona está viviendo, con suavidad, cariño, sinceridad, respetando y manteniendo la distancia marcada por esa persona que queremos ayudar. Tenemos que permitir que se pueda hablar de todo lo que necesitan hablar. Y por supuesto, aceptar su silencio si no quieren hablar. Yo la primera vez que acompañé a una persona, porque cuando Aves, que es el centro que abrimos en Barcelona hace muchísimo tiempo, que era Asociación de Voluntarios para Enfermos Sanables, eso es lo que significaba Aves, porque al principio visitábamos a enfermos en el Hospital del Mar. Entonces, la primera vez que yo fui, entré en la habitación, que eran enormes esas habitaciones con 2 camas, pero allí solo había una señora mayor. Y entonces me dice, ¿qué hace usted aquí? Y yo me quedé bastante cortada, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, iré, acompañaré, pero no tendré que explicarme, ¿no? Y como siempre intento, dije la verdad. Y le dije, mire, la verdad es que yo me he apuntado a ser voluntaria para visitar. Y la verdad es que usted es la primera persona que visito y que no sé qué tengo que hacer. Bueno, lo que dije, la señora se abrió de corazón, me dijo, venga, siéntese aquí, y en su familia. Yo le explicaré exactamente lo que
necesito lo que usted va a hacer conmigo. Y me dijo una cosa que ya se quedó. Me dijo, lo más importante es que me escuches, me dejes hablar. No me hables de lo que tengo que hacer, de todas esas cosas que suelen llenar el tiempo que vienen aquí las personas que nos acompañan. A mí me gustaría que tú me escuches a mí. Y ahí empezó mi larga carrera de escuchar. Y después de ayudar a personas que estaban en el Hospital del Mar, empezamos a ayudar a personas en duelo. Entonces, es eso, sentir a esa persona, ya que nuestra actitud es sumamente importante. Tenemos que abrirnos hacia el dolor y la situación que esa persona está viviendo, con suavidad, cariño, sinceridad y, por supuesto, respetando y manteniendo la distancia marcada por esa persona que queremos ayudar. Tenemos que permitir que puedan hablar todo lo que necesitan y, por supuesto, aceptar su silencio si no quieren hablar. Pero normalmente sí que quieren hablar. Lo único que necesitan es sentir que le va a recibir un corazón abierto. Pienso yo, ¿no? Entonces, las pautas para personas que acompañan en el duelo a familiares y amigos son estas. Son las mías. Pensar que la misma experiencia os va a inspirar a crear otras pautas, porque si realmente hay algo importantísimo es que nosotros vayamos paso a paso con esa persona y sintamos, ¿de acuerdo?, lo que está necesitando, lo que está pidiendo. Bien, la primera pauta sería respetar a la persona y su duelo, dejando que esa persona marque cómo quiere y necesita vivirlo. Eso significa que debemos de priorizar las necesidades de esa persona que queremos acompañar y ayudar a que se sientan que pueden vivir su duelo a su manera en cada momento y en cada lugar. Ya sabemos que al principio, después de la muerte de un ser querido, será todo momento y todo lugar. Llevamos ese dolor con nosotros y realmente no podemos controlar. Y eso se ha de aceptar. Entonces, eso significa que debemos permitir que la persona que queremos acompañar escoja y marque la distancia o la cercanía y el tiempo que va a necesitar. También significa que la persona que quiere ayudar estará solo cuando realmente hace falta. Es básico lograr que las personas que acompañamos no se sientan mal ni como bichos raros, porque necesitan estar solos. Muchas veces la soledad se mira como raro, ¿no? Es antisociable, no quiere estar con nadie. Bueno, entonces, esa necesidad de soledad que tiene una persona que acaba de perder a un ser querido, yo pienso que viene del hecho de que será muy difícil que ellos sean comprendidos. Con lo cual, pues, están bien solos con su dolor, con sus recuerdos. Tenemos que tener muy claro que cada uno tiene su forma de llevar el duelo y que las necesidades y prioridades serán distintas
en cada persona que acompañemos. La realidad es que para cada persona su forma de vivir su duelo es la correcta. Entonces, esto significa que tendremos que personalizar nuestro acompañamiento y dejar que esa persona, por sus actitudes, sus reacciones, su ánimo, esté un poco dirigiéndonos hacia donde necesita que estemos cuando estamos con ellos. La realidad es que para cada persona que estamos acompañando, su forma de vivir su duelo va a ser la correcta. Con lo cual vamos a tener que personalizar. Si estamos acompañando a 2 o más personas que han tenido la misma pérdida, respetar las diferencias, incluso significarlas como algo muy normal y necesario. Muchas veces, en realidad, al principio de un duelo, las personas no están como en una burbuja, con lo cual no se dan cuenta de los que les acompañan. Esto hace que lo que ellos van a compartir con nosotros será como muy personal, no estarán copiando o no. Lo que es importantísimo en todo duelo es pensar que existe una forma correcta de vivir el duelo. No existe ninguna forma correcta. Digamos que cada persona en esos momentos tan difíciles, lo que está haciendo es intentando sobrevivir en una de las situaciones, posiblemente la situación más dura que le podía pasar. Entonces, es algo que llega directamente. Tienen la gran dificultad, muchas veces al principio, de que les es imposible poner en palabras lo que están sintiendo. Y de allí nació, por ejemplo, el primer libro mío, que era Déjame llorar, porque al principio lo único que realmente una persona que ha perdido al ser que más ha querido puede hacer para descargar un poco el demasiado dolor es llorar. Tampoco tenemos que insinuar que existe esa forma correcta de vivir el duelo, ¿de acuerdo? O sea, tendrías que, o por qué no, o tenemos que comprender exactamente por qué esa persona está actuando como está actuando y desde allí apoyar y simplemente tender esa mano invisible para que no se sienta tan solo. La segunda cosa importantísima, bueno, básica, es que jamás vamos a marcar tiempos. La duración va a nacer de la necesidad de cada uno. Para algunos un año no es suficiente. Para otros puede ser demasiado. Aunque esa situación raras veces se presenta, no he conocido realmente una persona que ha podido antes del año estar mínimamente bien. Con lo cual vamos a dejar que la misma persona marque la extensión de su duelo en el tiempo, desde su necesidad. ¿De acuerdo? Dicen que el año suele ser importante y correcto, pero suele ser lo mínimo. Y es importante porque en ese año vamos a vivir todas las fechas importantes por primera vez sin la presencia de nuestro ser querido. Otra cosa que tenemos que hacer,
es ayudar a que no se juzguen ni se sientan culpables si necesitan más tiempo de lo que se considera normal. Esto va a pasar raras veces, ya que para cada persona lo suyo suele ser lo normal. Desde ese momento que están viviendo, claro, lo que están sintiendo, cómo lo están viviendo, para ellos es normal. Entonces, si acompañamos a varias personas juntas, que es lo que yo hacía en los grupos de duelo, vamos a destacar que lo de cada uno es lo válido para esa persona. Muchas veces no, la mayoría de las veces no habrá comparación, porque una persona que está en duelo recién está como en una burbuja, ¿de acuerdo? Y la verdad, lo que necesitan es expresar y expresar. Y creo que raras veces están escuchando lo que otros dicen. Pero bueno, vamos a respetar esa necesidad, ¿no? Cuando acompañamos a varias personas juntas, destacar lo que cada uno considera válido va así para esa persona. Al principio es mejor acompañar individualmente en los duelos recientes. Aunque en grupo no suelen darse comparaciones, ya que también cada uno suele estar muy en lo suyo. Entonces no comparan, están especialmente al principio, ¿no? Metidos como en una burbuja de cristal. Si no hemos hablado mucho, no sentirnos mal, ya que lo que necesitan ellos es poder expresarse y sentirse escuchados, acompañados y comprendidos. Escuchar significa facilitar que esa persona pueda expresar lo que está sintiendo y necesitando. Entonces, muchas veces cuesta, vamos a tener paciencia, el ritmo será lento, pero es una gran ayuda simplemente estar allí en esos momentos. Otra cosa importante es jamás juzgar cómo cada uno está viviendo su duelo. Tenemos que saber que cada uno es un cúmulo de reacciones y sentimientos altamente personales. Muchas veces la sensación que tiene esa persona es que nadie puede comprender lo que está pasando. Incluso aunque estemos diciendo que comprendemos, por dentro están sintiendo, tú no puedes comprender este tanto dolor que yo estoy sintiendo. Otra cosa es saber que no siempre se tiene que estar acompañando. Tenemos que respetar la necesidad de soledad cuando aparece, y muchas veces puede ser de repente. Podemos estar muy bien, de repente ver que esa persona dice, no, déjame que quiero estar solo. Entonces ayudar a que puedan expresarse cuándo y cómo necesitan hacerlo es básico. También saber que no siempre tenemos que estar pendientes, especialmente si es alguien cercana, especialmente si hay personas que se sienten culpables, ¿no? Entonces, sacar esa culpa, nada, no estamos, y eso está ayudando también a que esa persona dé un paso más en su duelo. Jamás inmiscuirnos en la manera en que se está llevando el duelo, ni dar consejos de cómo hacerlo. Tenemos que evitar tienes que hacer, tienes que salir más, tienes que dormir.
tienes que no dormir tanto, tienes que comer. O sea, no interferir en el duelo. También saber que la manera de vivir cada uno su duelo está haciendo lo mejor para esa persona, aunque no encaje en los manuales de duelo. Nosotros estamos allí para apoyar, para comprender y para acompañar. No estamos para dictar lo que tienen que hacer o lo que hacen mal. Simplemente acompañar, escuchar, estar con ellos. Luego, esperar todo lo que va a hacer falta. Dejar que la persona decida hasta cuándo. Y estar siempre disponible a una distancia marcada por esa persona que se intenta ayudar. Esto yo lo llamo acompasarse, ¿no? Escoger el ritmo de la otra persona y estar y hacer según su ritmo. Saber que cada uno hace lo que puede y cómo se vive el dolor en cada momento es altamente personal. En el duelo nada está más allá de lo correcto, porque en esos momentos para esa persona su forma de expresar, su forma de estar viviendo es la correcta porque no puede hacer más. Respetar y comprender que también hacen falta momentos de disfrute y relax. No sentir que, bueno, ya está mejor. No. Entonces, vamos a permitir estos momentos de distensión y felicidad, sin dar por hecho que eso ya será así. Sabéis que el duelo son un paso para adelante, 2 pasos para atrás, un paso para adelante, 2 pasos para atrás, un día hacen 3 o 4 pasos para adelante. Y pensamos, ay, pero es un vaivén. Entonces, positivar según las necesidades de esa persona que estamos acompañando y no desde nuestras expectativas, porque muchas veces queremos que esa persona se ponga bien y dejamos que nuestras expectativas nos cojan de la mano y digan, mira, mira, ya está, ya está. No, siempre estar muy, muy con esa persona, viviéndolo desde dónde y hasta dónde puede llegar y ser. No sentirnos mal si necesitamos momentos de distensión y diversión. A veces trabajar apoyando en el duelo nos va a llevar a necesitar salir un poco, ¿no? Entonces yo he escrito un decálogo como si fuera la persona que estoy acompañando. Y dice, el primero sería saber que nuestras necesidades vienen primero, con lo cual esto significa conocer y respetar todas nuestras necesidades básicas. La segunda sería estar cuando realmente hace falta. Tenemos que mantener la distancia o la cercanía que esa persona está necesitando. La tercera sería personalizar. No hay 2 duelos iguales. Entonces, saber que esa persona tiene su forma y sus necesidades, sus prioridades. Para ellos, esa es la manera que ellos tienen de vivir su duelo y es la correcta para ellos. Dejar que marquen la extensión de su duelo. Nosotros jamás tenemos que marcar tiempos.
saber que la duración de ese duelo va a nacer de su necesidad. Un año puede no ser suficiente o puede ser demasiado. Cada uno va a tener su ritmo y ese ritmo variará según las situaciones y momentos de la vida. Entonces, tenemos que conocer esos ritmos, aceptarlos y respetarlos. Y muchas veces al principio das un paso para adelante y 3 de retroceso, otro pasito y 3. Y de repente coges 5 pasos y dices, ya está, no está. Es un bastante ir y venir y depende de muchas cosas. Estamos en la 5ª, creo, ¿no? Entonces sería escuchar sin opinar o contradecir o aconsejar. Facilitar que se puedan expresar lo que están sintiendo y necesitan. El 6º sería comprender, nunca juzgar. Saber que cada persona es un cúmulo de reacciones y sentimientos altamente personales. Muchas veces esas personas tienen la sensación de que nadie va a poder comprender lo que les está pasando. Pero para acompañar, más que comprender, tenemos que acompasarnos, ¿de acuerdo? Y simplemente dejar que esa persona lleve. Respetar la necesidad de soledad. Saber que no siempre tenemos que estar acompañados. Entonces tenemos que estar acompañando, ¿de acuerdo? Esto es ya en familia, porque sin de voluntariado no vamos a tener esta situación, pero en las familias hay que respetar la necesidad de soledad. El 8º es no interferir. No hay que inmiscuirse en la manera en que se está llevando el duelo, ni dar consejos de cómo hacerlo. Tenemos que evitar los tienes que, o sea, tienes que salir más, tienes que dormir, tienes que no dormir tanto, tienes que... Lo digo ya es como molesta, ¿verdad? O sea que están en un momento en que lo único que saben es que tienen que estar allí cuando lo que quieren es estar con su ser querido. El 9º sería acompasarse. Acompasarse significa esperar todo lo que haga falta, dejando que esa persona decida hasta cuándo va a necesitar hacer su duelo y estar siempre disponible a una distancia marcada por la persona que acompaña. Y la 10ª sería positivar según nuestro momento y estado y no desde las expectativas. No nuestro momento y estado, perdón, desde el momento y estado de la persona que estamos acompañando. Esto significa respetar y comprender que también hacen falta momentos de relax. Permitir esos momentos de distensión y felicidad, sin interpretar que eso ya será así. Ay, mira, ya está mejor. Bueno, y posiblemente el día siguiente nos encontramos con una persona que está aún peor que antes. Son un ida y vuelta, ¿no? Constante. Entonces, digamos que la herramienta más importante en el acompañamiento sería saber qué significa duelo y permitir que la persona pueda expresar su dolor de la forma que ella necesita. A su manera. Angie. Acordémonos que no hay una manera correcta ni común para hacer el duelo. Angie, ¿me escuchas? Disculpa. Es una experiencia totalmente personal e individual.
y depende de muchos factores. Los más importantes, que son las fuerzas de cada uno, la cercanía que había con esa persona que ya no está, y el tiempo compartido a lo largo del día. Angie, ¿qué tal? Sabéis que somos animales de, ¿cómo se dice?, hábitos, ¿no? Entonces, a la 1, aperitivo, a las 2, comer, a las 3, siesta, a las 11, llega, a las 4, llegará del trabajo. Y muchas veces no nos damos cuenta que físicamente nuestro cuerpo se ha adaptado a esa rutina y de repente a las 4 empezamos a sentir un malestar tremendo y no nos damos cuenta que es ¿cómo se dice?, el hábito que se ha construido a través del tiempo de que a las 4 nuestro ser querido iba a estar en casa y llegar. Entonces, estos momentos suelen descolocarnos, pero si comprendemos que es así, vamos a poder ayudar. Pues no sé lo que me pasó, pero de repente yo ayer pegué un bajón. Pues puede haber pasado algo así. Disculpa, Angie, ¿me escuchas? Dime. Lo que pasa es que estamos ya en el tiempo. Muy bien. Acaba ¿Me de preguntas? ¿Quieres saber, Román, que nos cuentes cómo fue tu encuentro con Elizabeth? Gran mujer. Bueno, una mujer con una fuerza impresionante. Uno de los libros que yo he escrito, el título está en homenaje de ella. Ella siempre llevaba a los entierros en donde iban a haber niños una oruga. No sé si sabéis esta anécdota. ¿Sí o no? ¿Sí? Con su oruga de peluche se ponía al lado del niño o la niña, porque ella decía que el momento más duro es cuando bajan el ataúd, ¿no? Y en ese momento ella le dice al pequeñito que está allí, le enseña la oruga y le dice, no te preocupes, no te asustes, eso que está allí no es tu ser querido, no es tu mamá, tu papá, lo que está allí es, y le enseña la oruga. Y entonces debajo de la oruga hay una cremallera que ella abría y ella decía, ahora tu ser querido ya no es esto y salía una maravillosa mariposa. Entonces este símbolo, ella decía que los niños lo captaban inmediatamente. Una mujer maravillosa con muchísima energía. Es realmente impresionante la energía que tenía. Nunca tenía un no, siempre estaba dispuesta a ayudar, a ir donde tenía que ir. Era pequeñita, pero wow, gran mujer. Aquí te van a hacer otra pregunta. A ver, ¿me oyes ahora? Ahora te oigo. Ahora me oyes. Que digo que Sí. Lo de la oruga me ha transformado a un cuento que yo regalé a un sobrino y era precioso. Desde luego el autor de ese cuento ya falleció. Pero mi pregunta concretamente es, ¿has acompañado alguna vez a un niño que haya perdido a su madre, pequeño, de 3 años? Mira, yo nunca he tenido esa misión, porque realmente nos impresiona mucho que un niño tan pequeño esté pasando por posiblemente la situación más dolorosa. Pero por otro lado, los niños tienen una manera de vivir su duelo. Lo que sí echarán de menos, lo que sí notan mucho es ese vacío que ha sido dejado. Pero tienen la capacidad de no
hundirse en eso, sino, ya conocéis los niños, ¿no? Su atención está aquí y allá y son muy, muy espontáneos y muy del presente momento. Entonces esto ayuda mucho en que ese ser pueda vivir la ausencia de lo que más posiblemente quería. Gracias. De nada. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Sí. Buenos días y muchas gracias por tu comparecencia, por tu charla muy, muy bonita, la verdad. Bueno, mi pregunta es la siguiente. A mí, por ejemplo, me ha tocado más de refilón acompañar a una persona que ha sufrido una pérdida, pero sí, por ejemplo, que cada vez con la edad que tenemos nos está tocando más acompañar a gente que puede estar en duelo por una enfermedad. Diferentes tipos de enfermedad que seguramente pueden salir de ella y en esas estamos, pero que me refiero, todos estos pasos que tú estás marcando podrían servir de la misma manera, ¿habría alguna diferencia? ¿Cómo nos podemos acercar a ese acompañamiento? Los pasos siempre van a ser lo mismo, ¿no? El duelo es la desaparición de algo que ha sido muy, muy importante en tu vida. El COVID, por ejemplo, ha causado duelo en toda la población por no poder vivir como estábamos viviendo antes. Eso es un duelo no reconocido, pero que ha estado. Ahora ya no, ya han empezado un poco a permitir, ¿no? que las cosas sean menos duras. Pero eso es duelo también. Entonces, esa desaparición de algo que realmente te daba vida es posiblemente, especialmente será un ser querido, lo más difícil que podemos. Yo no sé si he contestado la pregunta. ¿Qué era tu pregunta? Sí, dicen que sí. Ah, vale, bueno, gracias. Y bueno, yo creo que ya los últimos comentarios, preguntas, para poder cerrar aquí la exposición de Angie y pasar ya al siguiente ponente. ¿Alguien se atreve? ¿Ha llegado? ¿Ha llegado? Sí, ya llegó. Está por allí, ¿no? Ahí está levantando la mano, no sé si lo alcanzas a ver, ¿no? Bueno, un abrazazo. Bueno, muchas gracias, Angie, y gracias. Eso, agradecer tu tiempo, recurso tus también. Palabras. Y acá bien, pues José Carlos Bermejo, yo lo conozco desde hace, pues casi van a hacer, casi 20 años, no tanto, pero 10 y algo, más de 15 sí. Y lo conozco porque me permitió empezar a investigar con enfermos terminales de cáncer que están en su unidad de cuidados paliativos en el Centro de Humanización de la Salud. Están 3 Cantos. También le llaman el Centro de San Camilo. Lo llevan los religiosos camilos y es una unidad de paliativos muy importante que tiene, de la que hace uso la Comunidad de Madrid. Y es un lugar muy bonito allí, pues entre árboles, y es muy tranquilo, la verdad. Aunque yo creo que, José Carlos, tú no llevas una vida tan tranquila porque entre los más de, no sé si 50 libros que has escrito ya y un montón de eventos a los que acude, además de un montón de formación, montones de cargos directivos y de participación y colaboración que tienes, yo no sé cómo te da la vida para tantas cosas. Y pues agradecemos que hoy haya sacado un huequito para venir aquí también y nos pueda hablar. Yo quiero que sepáis que en el Centro de Humanización de la Salud tienen un máster sobre el duelo, que es muy reconocido también a nivel de España. Llevan un montón de ediciones hechas ya, porque son de los primeros, o igual el primero que hubo en España, y mucha gente ha pasado por ahí para formarse en duelo. Si queréis luego, pues podéis hacerle preguntas sobre eso también. Y pues sin más, os dejo que os hable él. Ya le dije si podía también, además de hablarnos de cómo acompañar a una persona que está en duelo, que es en lo que se ha centrado Angie, si puede darnos alguna pincelada sobre cómo pasar nuestro propio duelo también. Pues lo dejo con él y luego
las preguntas después. Muchas gracias, Román. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, tampoco es tanto esfuerzo. El tren sale a las 8:05 de la mañana, o sea que en lugar de levantarse a las 9 del domingo hay que hacer un poco de madrugada y ya está, y te trae hasta la puerta. Gracias, Román, felicidades, caramba. Lleváis 2 días ya hablando de duelo, ¿no? ¿Qué sé yo si soy capaz de añadir algo después de reflexiones desde diferentes puntos de vista? Felicidades por la asociación que os une, y tanto aquí como al otro lado del Atlántico. En el año 1997 yo creé un centro de escucha San Camilo, especializado para acompañar a personas que estaban en duelo complicado. Y a día de hoy existen 40 en España, repartidos por la geografía, que trabajamos de una manera un poco coordinada. Hay una persona solo para dirigir el centro, otra persona solo para trabajar, para coordinar estos centros. Quiere decir que hay una red de puntos de encuentro y de atención a personas que viven el duelo complicado. El nuestro, por ejemplo, que tiene una sede en Madrid ciudad y otra en Tres Cantos, población de 50.000 habitantes, atendemos a 800 personas al año en duelo complicado, una serie de encuentros individuales o grupales, hasta 20 de máximo, con un modelo de intervención, de acompañamiento que tenemos descrito, publicado, modelo Humanizar de intervención en duelo. Y en este momento, a pesar de haber más de 100 voluntarios especializados en intervención en duelos, algunos en niños, solo algunos en niños, la mayor parte en adultos, y normalmente duelo por la pérdida, por la muerte de un ser querido, en este momento tenemos lista de espera de 3 meses, lo cual no me gusta nada, que haya personas que llaman para ser atendidas y que tienen que esperar meses porque hay saturación. Creo que es una especie de pico producido después del duelo de riesgo a cuenta de la pandemia, ¿no? Que para todas las personas que han perdido a un ser querido durante la pandemia ha sido situación de riesgo y, por lo tanto, un elemento que aumenta la vulnerabilidad al duelo complicado post-mortem. Bueno, desde esta experiencia y desde la que se refería Román, de dirigir un centro que tiene una unidad de cuidados paliativos donde fallecen 500 personas al año. Yo vivo ahí y tengo mi despacho ahí, por lo tanto, parte de mi trabajo, aparte de los de salidas, está ahí, en el mismo lugar donde, según salgo del despacho, pues o me encuentro a un enfermo o me encuentro a alguien que está llevando un cadáver al tanatorio. Este es mi lugar habitual de trabajo. Pues desde esta experiencia es desde la que también hago mi trabajo de investigación, de estudio, y voy a proponeros a ver si consigo satisfacer alguna de las expectativas vuestras, pero en particular las de quien tanto trabajo para conseguir este encuentro, que es Román. Después de una introducción, que estoy en ella, bueno, aunque sea reiterativo, pero también desde mis palabras evocamos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de duelo. Voy a hacer un pequeño repaso, espero que no lo haya hecho alguien antes, ¿no?, de los diferentes modelos interpretativos circulantes en la literatura y que son un modo de decir cuánta riqueza y cuántas propuestas diferentes, ¿no? En los años 70 solo contábamos con Elisabeth Kubler-Ross, a lo mejor, o no habíamos manejado las fuentes anteriores, desgraciadamente, porque ahora parece que hay mucha literatura. Yo creo que en los últimos 20 o 30 años se ha publicado tanto como en los 20 o 30 siglos antes sobre duelo, pero algo se había escrito y las fuentes más antiguas son muy poco utilizadas. Bueno, un breve repaso a los modelos interpretativos circulantes, un breve repaso a los tipos de duelo, y con ocasión de este esquema yo intentaré sacar lo que se espera, que es vivir y acompañar el duelo. Uno de los famosos modelos sabemos que habla de tareas. A mí me sirve para decir algunas cosas y también para proponer cómo lo he completado con las últimas publicaciones que hablan de pulgas del duelo y de tareas también espirituales para acompañar y para hacer. Bueno, literatura, al menos de mi pluma y de la de mis compañeros, hay bastante y creo que al ponerla es un modo de informar, ¿no? El modelo humanización, humanizar, de intervención en el duelo. He trabajado también la dimensión espiritual, duelo espiritual. Escribí un libro del que quizás estoy más orgulloso, que es Estoy en duelo, y se han vendido más de 25.000 ejemplares. Eso en el mundo de las publicaciones es bastante, sin ser bestseller, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir esto? Que sobre duelo hablamos, y más difícil es escribir para quien está viviendo eso, algo que le sea útil, que le permita sentirse reconocido, narrado, provocado, estimulado para hacer bien el trabajo y encauzar el sufrimiento. Y ese ha sido Estoy en el duelo.
Más recientemente, sobre la esperanza, algunos recursos para orar, quien tiene fe. También me interesé por el duelo digital o los vínculos existentes en lo que está sucediendo ahora en el mundo digital y la experiencia de dolor en tiempos de pandemia y no tiempos de pandemia. Y el último, en este sentido, las 7 tareas espirituales del duelo. Bueno, estamos hablando de un proceso, ¿verdad?, que nos toca abordar a todo ser humano cuando perdemos. Pero alguien se enfada cuando lo definimos así y creo que también legítimamente. Al menos yo tengo un compañero que ahora trabaja mucho en América y vive allí, que dice, ¿por qué hablamos de pérdida, caramba? Si estamos refiriéndonos al duelo por la muerte de un ser querido, hablemos de muerte, no juguemos con las palabras. Y en parte me parece que también tiene razón, porque dice él, si el duelo fuese el proceso de elaboración del dolor por una pérdida, sería ridículo que nos enfrentáramos a él sin buscar lo que se ha perdido, ¿no? Si realmente se ha perdido, pues hay que buscarlo, hay que llamar a la policía, y él exagera en esto para decir lo que hay que hacer es definir el duelo como ese proceso de trabajo, de adaptación, de integración, de reinventarse, las palabras las vamos cambiando a lo largo de los siglos, para atravesar el dolor, el sufrimiento que produce la muerte de un ser querido, ¿no? O la amenaza de la muerte de uno propio, y será el propio duelo anticipado ante el miedo a la proximidad de la muerte. Sea como sea, sabemos que esta realidad nos provoca pensamientos, sentimientos y conductas asociados directamente al hecho de que un ser querido ha muerto. Nos da una bofetada grande esta experiencia, nos altera todo, los pensamientos, los sentimientos, las funciones biológicas, se nos baja la libido, se nos quitan las ganas de comer y no dormimos, es una bofetada a lo biológico y una bofetada a lo cognitivo y tenemos pensamientos y de día y de noche y soñamos y conductas, hacemos cosas que tienen que ver justamente con el sufrimiento que nos ha provocado la muerte de un ser querido. Y esta situación en la que nos encontramos todos antes o después, a veces algunos de una manera saturada, porque pierden a varios a la vez, o varios simultáneamente, o mueren, varios en tiempos breves, ¿no?, de lo múltiple, pues a esto nos exige lo que llamamos en la literatura la necesidad de hacer el trabajo del duelo, el proceso de elaboración del dolor. Y las palabras creo que son buenas. Trabajo, hay trabajo, cuesta mucho, hay que trabajar para hacer el proceso de adaptación. También es una palabra que tiene su tiempo, de adaptación, de integración del sufrimiento. Digamos que en principio el duelo ahora merece mucha atención y aquí estamos nosotros en unas jornadas específicas sobre ello, pero en principio sería un proceso normal que no merecería tanta literatura específica o tantos expertos en intervención. ¿Por qué? Si venimos con la mochila cargada de recursos suficientes también para afrontar este trauma en nuestras vidas. Es decir, no le psicologicemos, no le espiritualicemos, pero sabemos, de hecho, que son muchas las personas a las que este proceso se les complica. Si el duelo no se complica, pues acompañemos con toda la naturalidad del mundo. Es mi madre, es mi primo, es mi amigo, es miembro de esta asociación y los vínculos deberían ser suficientes para hacer procesos sanos de soporte, de consuelo, de refuerzo, e incluso procesos de crecimiento resilientes. Pero bien sabemos que muchos duelos se complican y por eso qué bienvenidos son las personas expertas y los centros de expertía, y esas que son expertos entre los expertos, que saben, por ejemplo, acompañar niños o acompañar supervivientes de suicidio, son muy bienvenidos. Pero yo al menos digo, no psicologicemos ni medicalicemos el duelo sin necesidad. En Murcia hay una asociación que ha nacido justamente con el objetivo de desmedicalizar, ¿lo he dicho bien? Desmedicalizar el duelo. Bueno, yo no creo que haya que quitar las medicinas por quitarlas, pero ellos se proponen, allí donde no hagan falta, no las utilicemos por sistema, porque si no patologizamos o psicologizamos o psiquiatrizamos lo que en realidad debería ser considerado pues como un trauma para el que ya tenemos en nosotros recursos suficientes, cabe esperar, para afrontarlo de manera saludable. Qué bien que en estos últimos años haya tantos modelos interpretativos. No sé si ha caído en vuestras manos este trabajo de Leila Nomen, que es una especie de síntesis. Ella los ha estudiado y los ha puesto en orden, los ha sintetizado y hay que darle las gracias, ¿no? Y nos pone sobre la mesa, pues mira, claro, está el modelo más psicoanalítico. Tengo otro compañero que le gusta decir, pero ¿alguien ha leído Duelo y Melancolía?
porque cuando se cita, como yo ahora, solemos pensar que será una gran obra maestra. Me parece que son 8 páginas, o 13 según la versión. Quiere decir que ese referente tan citado, tan considerado, que evoca el mundo de los lazos y el apego, ¿no? Freud y después Melanie Klein, en realidad es una cuña reflexiva del trabajo de Freud. Hay otros modelos, como conocemos y como conocéis, y ha sido citado hace un momento, Elizabeth Kubler-Ross. Ella tuvo su valor en los años 70, su primer libro sobre la muerte y los moribundos es del año 74, al menos en nuestra lengua. Y después tuvo su valor otros libros. Ella escribió otros muchos, pero habría que distinguir, ¿eh? Una cosa fueron los primeros, sobre la muerte y los moribundos, preguntas y respuestas sobre la muerte y el morir, y otras cosas fueron los últimos, la rueda de la vida, y donde empiezan a aparecer las mariposas y otros elementos que en el fondo a mí me parece que también son el fruto no solo de su experiencia, sino también de su envejecimiento también cognitivo. Así que qué bien que nos regaló sobre todo sus primeras obras, que fueron investigación con personas al final de la vida, fundamentalmente, y después con niños y con niños con SIDA, que eran los años 90, y bueno, pues era un gran aporte y una gran novedad. Está Lindemann y Tizón. Tizón es un catalán que ha escrito y es un investigador, Luis Jorge me parece que es Tizón, que ha escrito y ha investigado cosas que no son fáciles, a mi juicio, de investigar, como posibles vínculos existentes entre duelo y exclusión social. Y yo cada vez que lo digo me viene a la cabeza una mujer que me encontré una vez en Ciudad Real, en Caritas Diocesana, en un programa de atención a personas con SIDA en fase avanzada, en fase terminal, hace años, cuando no teníamos los tratamientos y la adherencia que tenemos ahora, y aquella mujer no tenía dónde caerse muerta, una chica joven, era guapa, y estaba en una casa de acogida viviendo el final de su vida. Y la pregunta es, ¿y por qué esta mujer está aquí y no está en su casa, con su madre, con su marido, ¿por qué? ¿Por qué? Escuchando y reconstruyendo su historia, ponerle comillas, era una mujer normal, ponerle 1000 comillas, con su pareja, con su casa, con su trabajo y con su bebé. Su bebé murió de muerte súbita y llegó la guerra a la pareja, la guerra tanto de culpabilización recíproca que él abandonó el domicilio, se quedó sola. Bebé, muerte súbita, el marido que se va y ella se queda sola, sin trabajo, sale a la calle, encuentra la droga como consuelo y con la droga llegó el virus, porque era uno de los modos, aquellas conductas eran unos módulos que favorecían la transmisión del VIH y desarrolló la enfermedad. Y la pregunta es, ¿por qué esta mujer que está ahora, que no tiene donde caerse muerta, ni dinero suficiente para vivir o para tener ni familia ni vínculos, está aquí? En el origen hay un duelo no abordado de manera saludable desde el punto de vista sanitario, psicológico, social, familiar, de los múltiples vínculos. Bueno, yo tenía un trabajo arrancado que no he podido hacer porque se me ha muerto la pareja con la que pretendía hacerlo, que era Maripache Ayerra, con la que escribí varios libros y también la vacuna se la llevó por delante. Y estábamos intentando investigar posibles vínculos existentes entre duelo y prostitución. La tesis es, me parece que por otro lado obvio, pero había que hacer este trabajo que habíamos iniciado y ahí está parado, es buscar cuánto de duelo mal encauzado hay, sobre todo en varones que han perdido a su pareja, por lo tanto soledad, viudez, duelo, y cuánto eso genera el recurso a la prostitución. Bueno, este es Tizón, que estudia vínculos entre duelo y exclusión social. Famoso modelo de William Borden, que es también tan famoso que uno puede pensar, ¿será un tratado de qué sé yo? Bueno, la presentación de las tareas que todos nos hemos aprendido de memoria son 30 páginas también, digámoslo para que nos oriente, pero se ha convertido en un recurso que me imagino que más que conocido, ¿no? Las famosas 4 tareas, que no siempre es citada la autoría, y hay en muchos contextos, pues las tareas del duelo son según William Borden y según su modelo revisado por él mismo años después. Hay otros modelos más sociológicos, más socioculturales, y estos son los nombres clásicos, las autoridades de estas últimas décadas, ¿no? Bowlby y Meyer, que son diferentes y complementarios, y qué bien ponerlos así, mira, aquí está esto, para cuando navegamos, buscamos, investigamos, citamos, sepamos que si estamos cogiendo de todos, pues estamos siendo eclécticos y libres, pero
cogiendo de diferentes fuentes, son diferentes enfoques. En un encuentro de esta naturaleza como el de hoy, otro ponente que me escuchaba y al otro lado del Atlántico también, después me confrontó y me vino muy bien. Me dijo: José Carlos, pero toda la literatura que tú manejas es esta de los últimos siglos. Pero es que no te has encontrado todavía con la literatura tan rica y mucho más antigua como el poema de Gilgamesh, 2000 años antes de Cristo, un poema de duelo del rey a la muerte de su amigo. Es que no has descubierto que también en la antigüedad hay sabiduría, como las cartas a Lucilio de Cicerón y de Séneca, que tienen tantísima riqueza sobre el duelo. ¿Por qué las citamos menos o las utilizamos menos en nuestra investigación? Es que no habéis leído, me decía, en este caso le tendría que decir que sí, el libro cuarto de las Confesiones de San Agustín, cuando San Agustín describe con una belleza impresionante, literaria y una profundidad psicológica y espiritual que te cagas, la muerte de su amigo, cuando ya había muerto también su madre, después Santa Mónica, y su hijo Adeodato. Es cuando se muere su amigo, cuando San Agustín hace aguas desde el punto de vista emocional y espiritual. Y la belleza con la que describe su experiencia de duelo sería de un grandísimo potencial para quien está en duelo, porque se sentiría consolado, como también la lectura efectivamente es un recurso que puede permitir el consuelo. ¿O es que no has leído los textos de San Ambrosio, que fue maestro de San Agustín, obispo de Milán, cuando murió su hermano? Son de una riqueza impresionante, pero hoy a lo mejor despreciamos esta literatura y nos vamos todos a la moderna de los psicólogos, perdiéndonos una parte, ¿no? ¿O es que no has leído las cartas que escribía Santa Teresa para consolar a las personas que estaban en duelo? ¿O no conoces aquello que a Teresa le pedían en Ávila? Mándanos, pon una monja en tu casa, mándanos una monja a la familia porque se ha muerto nuestro niño o se ha muerto el marido. Y la llamaban para que una persona que representaba la conexión con Dios, la vida espiritual, supongo que la ternura por su presencia también, una persona pasaba un tiempito dentro de la familia, y esto era un modo de afrontar el duelo que pedían a Teresa como recurso. Hoy nos inventamos otros, ¿no? Pero creo que es muy rico para la investigación y para el conocimiento de los que queremos ser expertos en esto, o estudiar por lo menos. Podríamos hacer un trabajo, yo lo hice, de repaso cómo han muerto los santos, y a mí me sirvió para romper con el tópico de que hay una muerte ideal y que la muerte ideal es esa bucólica que está pintada en los cuadros, que refleja que la persona está acompañada por sus seres queridos y en paz y aceptación, y en la última fase de las descritas por Elizabeth Kubler-Ross, y perdonando y pidiendo perdón y dando gracias y dejando su legado material, psicológico y espiritual. Pues no, los santos al menos han muerto cada uno, que yo sepa, los que he estudiado, como han podido, como les han acompañado y como han querido. Por ejemplo, San Ignacio se veía muy mal allí en una casa a las afueras de Roma, llamó a su secretario y le dijo que estoy muy mal, que me muero, vete a por la bendición del Papa, que era una costumbre de la época para procurar consuelo y serenidad. Y el secretario le dijo que no estás tan mal y yo tengo mucho trabajo. Y aquella noche, en la soledad, y en latín lo describen cum sola, murió Ignacio, no como lo pintan algunos cuadros de la iglesia del Gesù, la más famosa de los jesuitas en Roma. San Juan de la Cruz murió como pudo en Úbeda, cuidado por un superior que le tenía manía y que le hacía sufrir más que consolarle de otra manera. Algunos le ofrecían música para consolarle sus dolores, que los debía tener atroces, pero él no aceptaba la música, con lo cual murió a su manera y no de esa bucólica descrita. Estoy pensando en el siguiente para decir cómo murieron otros. Y he dicho San Juan de la Cruz y San Agustín. Murió lleno de sentimiento de culpa. Les hizo escribir el Salmo, nada menos, 50, que es de lamentación, porque estaba habitadísimo de sentimiento de culpa en las paredes, para recitarlo todo lo que pudiera y al final. Quiere decir que no debía tener mucha paz espiritual en su corazón para vivir el final, sino que más bien trabajando contra la culpa. Bueno, explorar cómo han vivido personas de referencia virtuosa para muchas personas, pues también sería de mucho interés a mi juicio. Y ahí se queda como un estímulo para navegar, para investigar no solo la literatura
que es reciente y de la psicología, sino también de otras disciplinas y que puede ser más antiguo. A mí me gusta también clasificar, y esto es un ejercicio de mucho atrevimiento, porque ¿cuántos tipos de duelo hay? Caramba, pues tantos como personas, y cada uno vive como puede, como quiere, como le dejan. Pero bien, estas palabras sencillas y ordenadas así, a mí me resultan útiles para tirar del hilo, ¿no? Bien sabemos, se decía también antes, que hay un duelo previo a la muerte del ser querido, ¿no? Es el que nosotros acompañamos en nuestra unidad de cuidados paliativos. En nuestra casa viven 18 años de media las personas, vienen derivadas del sistema sanitario, y lo que hemos comprobado es que un buen acompañamiento en el duelo anticipado disminuye y casi anula la probabilidad de que se complique post-mortem. Tú acompaña bien en el final y aunque luego les digas, aquí tienes un recurso gratis para enfrentar tu duelo si quieres y necesitas, no tendrás clientes de ese colectivo. Eso al menos es nuestra experiencia. Y la pregunta es ¿por qué? Caramba, porque hubo un duelo anticipado, un proceso previo a la muerte del ser querido que dio tiempo y soporte y recursos para gestionar los pensamientos, los sentimientos, los miedos, las conductas. Y si el duelo en parte es la factura que tenemos que pagar por vincularnos y por querernos, ¿no? Es la otra cara de la moneda del amor, pues claro que si esa factura la pagas un poco antes de que se produzca la muerte, pues la factura es menor después y es más difícil que se complique. Bueno, dentro del duelo anticipado, lo voy a decir brevemente y sin pasarlas en concreto las diapositivas de cada uno, dentro del duelo anticipado también hay duelos ambiguos que merecen mucho la atención, ¿no? Y complicados. Y hay algunos autores que han reflexionado un libro entero sobre duelo ambiguo. No, se titula La pérdida ambigua, me parece. ¿Y en qué consiste la pérdida ambigua? A la que según este autor o autora, creo que es autora, le estamos prestando insuficiente atención. Bueno, pues a esa experiencia que la viven sobre todo quienes tienen enfermos de Alzheimer, es el caso paradigmático, aunque hay otros, ¿no? Tener enfermos de Alzheimer en fase avanzada, fase 3, quizás muy prolongada, que le tienes vivo. Por ejemplo, yo tengo a mi madre con Alzheimer, pero está viva, pero ya no sabe quién soy. Y si no sabe quién soy, en mi biografía, en mi corazón y en mi cabeza, buena parte de lo que significaba mi madre para mí ya ha muerto. ¿Está viva? Sí. ¿Está muerta? Sí. ¡Qué ambigüedad! Y cuando se muera y escriba el médico el certificado de defunción, ¿estará muerta? Sí, pero ya lo estaba en el corazón. ¡Qué ambigüedad! ¡Qué ambigüedad! Y entonces esta obra que estoy citando le reclama la necesidad de prestar más atención a la experiencia de la ambigüedad por este tipo de duelos que se producen tanto antes, que es ambiguo, como después, que es ambiguo también, porque en parte ya estaba hecho el trabajo de duelo. Hay otras situaciones de duelo anticipatorio, ambiguo, que son más complicadas todavía, al menos en las veces que yo he estado trabajando con las asociaciones de acompañamiento a víctimas de la violencia en Colombia. Hay 1.600 trabajadores empleados de la Embajada de Estados Unidos en Colombia para reparar y trabajar con los resultados de la violencia. Hemos hecho muchas actividades en este sentido. Bueno, pues ahí hay muchas personas que lo que les pasa es que no saben si su ser querido está vivo o muerto. Recuerdo una mujer que tenía 37 años, hacía 13 años, que habían secuestrado a su marido y no tenía pruebas de vida. Con lo cual la pregunta era esta: ¿qué tengo yo que hacer para vivir mi duelo? ¿Tengo que darle por muerto o imaginarle vivo y esperar a que regrese? La niña tenía 13 años, eran 11 los que hacía que le habían secuestrado, con lo cual la niña tenía 2 cuando le habían secuestrado. Y la pregunta es, si está vivo y vuelve, ¿será mi mujer? ¿Querrá ser la madre de nuestra hija o se habrá olvidado y se habrá hecho otra vida? Estos son duelos más que ambiguos, imposibles. También son ambiguos y muy difíciles de definir los objetivos y las claves para el acompañamiento. A mí me preguntan, ¿y qué hay que hacer con esta mujer? Además de hablar, escuchar y narrar y liberar, sí, pero ¿cuál es el objetivo último, no? Hacer las tareas del duelo. ¿Qué tareas? ¿Aceptar qué? Aceptar la incertidumbre. La incertidumbre y la aceptación se dan de patadas, ¿no? Porque se puede aceptar lo que tienes evidencia y prueba de realidad, ¿no?
Por eso nos sirve ver a los muertos o tocarlos, porque son pruebas de realidad y evidencia de que está vivo, ¿no? Por eso nos ha sentado tan mal no poder asistir y ver que en aquel cajón estaban nuestros seres queridos, porque nos falta la prueba de realidad de que ese es mi marido y ese es el que está muerto. Bueno, hay otras situaciones de ambigüedad en el duelo, anticipado, vivo, que son esas en las que hay un tiempo también de no saber, ¿no? Hay un accidente, a mí también me pasó, se murió un hermano mío, se ahogó en el río, yo soy de Tordesillas, Valladolid, y en aquel tiempo no había móviles, ni, en fin, eran otras circunstancias, y el mensaje que a mí me dieron el camarero del bar de al lado de la casa de mi familia es que se ponga un amigo tuyo. Me llama el camarero que le ponga un amigo mío, y le dijeron que un hermano mío había muerto. Yo tenía 7 y 15 años, 7 hermanos. Pero no me dijeron qué hermano mío había muerto. Y por entonces yo había sido dado de hospital ese mismo día por un problema menor. Con lo cual salgo del hospital, me llevan en coche a mi pueblo sin saber, y eso cuesta toda una tarde, sin saber cuál de los 7 hermanos míos había muerto. ¿Qué pasó por mi cabeza y por mi corazón? Pues naturalmente les fui matando a todos y sintiendo cosas diferentes en función de los vínculos y en función de la discusión que habíamos tenido recientemente por un carrete de fotos. Eso era lo que se me venía a la mente. Si se muere este, fíjate que ahora que estábamos enfadados por el carrete de fotos aquel. Claro, entonces, ¿cuánta ambigüedad? En mi caso duró pues desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esto abre muchas ventanas para pensar en claves éticas de acompañamiento, por ejemplo, cómo informamos en las catástrofes, ¿no? ¿Quién informa? ¿Cómo se informa? ¿Cómo se informa a los menores? Y sobre todo cuando la información no es segura, ¿no? Ha habido un accidente y no sabemos si tu ser querido estaba entre las víctimas o los heridos o los supervivientes o dónde anda. Y hay mucha ambigüedad y complicación. También después de la muerte hay duelos complicados, ¿no? Y son complicados, por ejemplo, los que se retrasan en la manifestación. Hay personas que no reaccionan en el momento de la pérdida y reaccionan meses o semanas después. Son especialmente vulnerables a vivir el retraso en el duelo las personas que se han dado que hacer, que eran los referentes de las gestiones con las funerarias, con la información con los niños y con las cosas, ¿no? Ese que en cada familia suele estar ya predefinido quién va a ser el que va a hacer las tareas, ese durante un tiempo ha estado ocupado en el hacer. Y le ha dado menos tiempo pues al reconocer que ese por el que está haciendo la gestión es su padre, o es su hijo, o es su marido, o es su mujer, o su amigo. Esos son más vulnerables al duelo retardado. Qué pena que algunas veces cuando nos encontramos con una persona en duelo retardado, algunos reaccionen diciendo en tono moralizante, mira fulanito, no lloró cuando se murió su mujer y llora ahora, en lugar de decir, mira fulanito, parece que ahora nos puede necesitar en este espacio, en este sentimiento o en este momento que está atravesando. Hay personas para los que este proceso de adaptación se les cronifica y no hacen el trabajo y es como si llevaran el muerto debajo del brazo. Yo también me acuerdo cuando estudiaba, no está tan lejos de aquí Logroño, ¿verdad? Estudiaba ahí, estudié durante 3 años y luego volví otro año, ya cuando era adulto. Y los domingos iba a comprar chucherías con las pocas pesetas, ¿no? Y céntimos, comprar chucherías a una tienda donde la mujer que las despachaba, una tienda de barrio y de todo, tenía una cara y un negro de vestido que si me hubieran dicho que su hijo o toda su familia se había muerto la semana anterior, me lo habría creído y habría comprendido. Hacía 14 años que había muerto su hijo, pero domingo tras domingo, cuando tenía la misma efigie, yo diría que es la estampa perfecta del duelo crónico, de quien no hace el trabajo, no de olvidar, sería una falta de respeto utilizar esta frase, esta palabra, ¿no? Sino el trabajo de integración, de reinventarse, de narrar los sentimientos, las tareas a las que nos referimos a continuación. Hay personas... Es difícil acompañar a las personas en duelo crónico porque raya la conducta a veces, sin moralizar, raya con el victimismo. Es decir, con esa actitud que en algunas personas, algunas veces nos instalamos de tal manera que nos sentimos mejor sintiéndonos mal, ¿no?
Y sentirnos mejor significaría estar peor también. Es una paradoja y un juego de palabras. Pero cuando uno está bien estando mal, y porque así puede quejarse y porque así está diciendo cuánto relevante era el ser querido que ha perdido, pues vete tú a hacer un trabajo de acompañamiento o de... Es de las preguntas para mí más difíciles también, ¿eh? ¿Cómo ayudar a quien no quiere hacer el proceso, el trabajo, quien no, o siente que no puede, ¿no? Y en todo caso rechaza la ayuda? Ese y los duelos imposibles a los que me he referido antes, desde mi punto de vista, son los más complicados de acompañar y quizás también de hacer. Hay duelos que se enmascaran, es decir, que dan la cara normalmente con la enfermedad como síntoma. Esto es muy importante para la atención primaria. A veces, cuando vamos o cuando encontramos, quienes trabajan en salud, cuando encontramos a una persona que nos cuenta sus síntomas, hay que escucharlos para ver de qué enfermedad son indicadores, ¿no? Pero a veces, en realidad, es la enfermedad la que es síntoma de otra realidad previa, que es un duelo que no está siendo abordado o trabajado de manera correcta. Con lo cual, para estas personas, la enfermedad es el síntoma y cursa con sus síntomas. Y la verdadera escucha y el acompañamiento ha de ser capaz de ir allí donde lo que hay realmente es un duelo que no se está trabajando de otras maneras, ¿no? Y en la estampa, en la foto estática, nos podría salir sobre todo una mujer que pierde a su marido, que tiene algún hijo o alguna hija, que están cerquita cuando en la proximidad del tiempo del fallecimiento, que después desaparecen porque también tienen su vida, o quizás sus hijos, o en su trabajo, o su ciudad diferente donde viven, y ahí está la mujer sola. Y es más fácil que efectivamente en la naturaleza humana, no la voluntad, sino la naturaleza humana, dé lugar a encontrar la enfermedad como camino de solución, que es el título de otro libro, La enfermedad como camino, ¿no? Que es en el fondo un problema y también a la vez una solución, un reclamo para los que queremos acompañar a personas. Y lo más gordo es cuando desarrollamos duelos patológicos, ¿no? Es decir, cuando el duelo ya necesita ser tratado por la medicina y por la psiquiatría. Sabéis probablemente que para discriminar, por lo menos en la investigación o en la derivación a especialistas, para discriminar cuando estamos ante un duelo complicado o un duelo patológico o no, pues al menos hay cuestionarios por ahí que algunos manejan, ¿no? Uno de los más famosos es el de Prigerson, que es el que nos puede ayudar, un cuestionario en el tratamiento, a decir, mira, a partir de, según cómo salga el resultado, estamos ante un duelo complicado o patológico, y los cuestionarios son diferentes para adultos y para niños. Pero hay más por ahí. El de Prigerson es el más difundido por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Otro fenómeno en estos... unos minutos más, Román. Otro fenómeno en estos tiempos es todo lo que está pasando en el mundo digital. Nadie se muere digitalmente, pero nos morimos biológica y biográficamente todavía. Pero efectivamente atravesamos la experiencia también ayudados por el mundo digital y hay 30 millones de personas vivas en la red, pero muertas en el cementerio, digámoslo así para entendernos. O sea, muertas biológicamente y vivas en la red, porque aunque ya hay cuentas in memoriam para en el mundo digital también aceptar la muerte y distinguir quién está vivo, quién está muerto, que no siga interaccionando. Y que en este mundo están surgiendo muchas cosas recientemente para bien y para interpelarnos sobre su dimensión ética. Este es otro campo que a mí me gustaría profundizar. Hasta ahora solo he escrito 30 o 40 páginas sobre ética y duelo, porque cabe preguntarse, ¿transmitir online un funeral ayuda o no? Lejos de mí responder tempranamente sin argumentar primero y explorar y de hacer muchos matices, ¿no? Pero tenéis en la imagen un funeral en el que yo estaba. Era mi jefe de Brasil y coincidió que yo estaba allí y hasta se ve el cadáver, si os dais cuenta, es decir, las costumbres llevaban allí a que esté descubierto, una persona con mucho impacto social y experto en bioética, en fin, muchos enlaces, en la iglesia también, además de en la sociedad y en la universidad.
fue transmitido online, pues porque también era conocido en muchos países. Vivía su madre, que está allí a la derecha. Vivía su madre. ¿Cuántas veces ha visto su madre, que ha muerto a los 3 meses, el funeral de su hijo? Yo también lo he visto una vez. Cuando cumplió un año dije, voy a navegar a ver si está el funeral de Leo. Estaba el funeral de Leo y lo vi otra vez. Y después yo mismo he retransmitido el funeral de un amigo y compañero. He dado mis indicaciones particulares y es, intentemos no dejar ningún rastro para que solo el que se conecte en directo lo pueda ver. Fue mi decisión o mi actitud, mejor o peor, pero efectivamente son posibles que abren la puerta a reforzar la posibilidad de hacer bien el duelo o a complicar también el duelo. Y será diferente en cada caso, seguramente. Seguro que habéis visto también el episodio de Ahora mismo vuelvo. ¿Lo habéis visto? De Black Mirror. Bueno, si no lo habéis visto, lo aconsejo como animación, exhortación desde este encuentro. Nos invitan a ver este episodio en el que los protagonistas pues son una pareja joven. Ella está embarazada en ese momento y fallece súbitamente el marido. Esto es el primer minuto de la serie, de la película, con lo cual no la estropeo al contarla, ¿no? Y en el tanatorio ya le dice su amiga, si quieres, escribe a esta dirección por correo electrónico y tu marido, habrá que pagar un poco, ¿no?, reconstruido, ponerle comillas, resucitado a través de su rastro digital, te responderá, es decir, te responderá el sistema como si fuera tu marido, en los tonos, en los contenidos y en todo. Y ella empieza y está un tiempito relacionándose por correo electrónico con su marido. Hoy también hay servicios de chat para hacer esto y de teléfono para hacer esto. Teléfono del viento, una película, ¿no? Y después de un tiempo le ofrecen, si quieres te mandamos un avatar, un muñeco de forma, textura, peso y capacidad idéntica a tu marido y de la misma edad que tenía cuando se murió, y hará de ti y contigo lo que tú quieras. Si quieres se sentará a comer, si quieres hará el amor, si quieres paseará, si quieres se echará a dormir, y será un suplicio. Eso es lo que nos presenta él. Será un suplicio y le acompañará a ver si consigue que se suicide. Y claro, porque hace todo menos ser libre y sufrir. Es un esclavo y no sufre, aunque si quiere su dueña, ¿no?, su pareja, que se enfada, porque enfádate conmigo, pues se enfada como se enfadaba entonces. Es decir, es un esclavo. Bueno, estos posibles en el mundo digital, y más que digital, no sé, son un desafío para preguntarnos también cómo vivir y acompañar el duelo en una dinámica en la que estamos, y no siempre nos preguntamos si esto es bueno o malo. Por ejemplo, está aumentando la costumbre de subir fotos en los funerales y fotos de última hora, ¿no?, en el proceso agónico del ser querido, y fotos del último instante de un comportamiento de riesgo, que para algunos es el último conducta que le produce la muerte, ¿no?, mientras se van a tirar por un no sé qué, foto, y si aquello pues está aumentando esta costumbre. También a una mujer en una televisión coreana le ofrecieron la posibilidad de tener un encuentro con su niña muerta, pero reconstruida, resucitada digitalmente, y con unas gafas, con unos guantes, con los equipos suficientes, pues podría tener experiencia sensorial, vista, oído y tacto, encuentro, diálogo con su hija, comillas, resucitada. ¿Cuánto esto nos va a ayudar en el futuro? Hay otras costumbres que quizás ya las conocéis más fácilmente, que son poner códigos QR en las lápidas en algunos cementerios, menos en el mundo rural, pero más en el mundo urbano, y la famosa frase Lázaro sal fuera del texto bíblico, pues ahora es Lázaro sal fuera con tu móvil escaneando el código QR y el muerto sale vivo con lo que esté programado a tu móvil, con los audios, los vídeos, la colección de fotos, los mensajes. De esto ya había una película hace mucho, que era Mi vida sin mí, si recordáis, ¿no? La mujer que graba sus mensajes para cuando se muera. Estos son productos que ahora se venden en este sentido. Un minuto más, o 2 minutos, y terminamos, ¿verdad? Y bueno, hay otras técnicas que se están vendiendo. Me escribieron de Holanda para preguntarme mi parecer sobre la humusation. La humusation es un proceso que consiste en tratar los restos mortales en un año para transformarlos en compost y entregarlos a la familia que compre este servicio, los restos transformados en compost en una maceta y con una planta.
Un año después, en todo el mundo, en todas las culturas, es un momento importante, ¿no? Y puede ser un producto y lanza de nuevo muchas preguntas éticas, ¿no? ¿Qué pasa con la planta después? Y como también cuando las cenizas se ponen en la finca de la propia familia, ¿qué pasa si después eso se vende o se construye encima? En fin, hay muchas preguntas que nos podemos plantear. ¿Y cómo vivir sanamente el duelo? Pues el modelo de William Borden yo creo que tiene mucha riqueza, que es una propuesta también para definir los objetivos del acompañamiento, pero también para uno mismo. Y sabemos que los describe así, ¿no? Uno, aceptar, casi nada. Hay muchas resistencias en la naturaleza humana para aceptar. Mecanismos de negación, las experiencias de pseudo alucinaciones vinculadas al duelo, los sueños. Hay muchas personas que insisten en que han visto, han oído, han sentido presente, han ido a la cama y estaba caliente. Y todas estas experiencias normales de pseudo-alucinación vinculadas a la intensidad del dolor que produce la muerte de un ser querido dificultan la aceptación, ¿no? Dificultan la aceptación. Hace poco me pidieron, escucha a esta mujer, era la suegra de una directora de una prisión con la que yo había tenido relación, porque hace un año que perdió a su marido, pero dice que sigue viniendo por las noches a dormir con ella. Y ella me contaba los detalles de la venida de su marido cada noche, ¿no? Viene, se mete en la cama, me roza la pierna, no pesa mucho, no quiere hacer nada, pero duerme conmigo. Y lo que le hacía sufrir a esta mujer es la certeza de que eso es real, que viene, que nadie le diga que es mentira, la certeza de que eso es verdad, y además que esto es lo que le hacía sufrir. Según ella, si viene es que no está en paz. O sea, lo que me duele es que mi marido no está en paz porque sigue viniendo a dormir conmigo, en lugar de quedarse en Galicia donde le habíamos llevado cuando se murió. Todas estas experiencias, que son más frecuentes de lo que parece, dificultan la tarea de aceptar la realidad de la muerte y su irreversibilidad. No digamos la intervención de los médium, que es otro mundo que también dificulta y abre paso al abuso, ¿no? Y al abuso también económico de las experiencias en duelo. Hay casos muy llamativos que los dejamos como ejemplo. Otra tarea es la de dar expresión a los sentimientos, que la persona narre. Y aquí me gusta decir que el sentimiento más difícil de gestionar en el duelo desde nuestra experiencia es la culpa. Pero atención con la culpa, no la tristeza, ni la rabia, ni la impotencia, sino la culpa. Pero atención con la culpa, porque tiene mala prensa, pero en fin, habría que leerse un libro de un argentino titulado Elogio a la culpa. Yo me lo leí después de haber escrito otro sobre la culpa, titulado Sanar la culpa, elogio de la culpa. Hay que entender que el sentimiento de culpa, aunque sea irracional, a veces en el duelo cumple una función adaptativa. Vete tú a decirle a una madre, estoy pensando en una madre concreta, que no tiene ninguna culpa de lo que pasó cuando su niña, que iba por el pan, al atravesar la calle le atropelló un coche y la mató. Dile tú a la madre que no tiene ninguna culpa, que es fruto de la casualidad o de las probabilidades. Esa mujer durante un tiempo necesitará adaptativamente echarse la culpa a sí misma, porque eso la empodera, la define, no solo le genera el displacer del sentimiento de culpa, ¿no?, sino también le empodera y le hace ser alguien en el baile de algo que es un puto misterio que no hay modo de explicar, porque habrá responsabilidades, pero al fin y al cabo dime a mí por qué se ha tenido que morir mi hija, ¿no? Bueno, cuidado con la culpa y con el manejo de la culpa, la propia y la de los demás. Y la tercera tarea que William Borden propone es adaptarse al ambiente, al mundo, es decir, desmontar las cosas y casi nada, porque desmontar las cosas ya no es solo en el banco y en la casa, y desmontar las cosas ahora también es en el mundo digital, ¿no?, que hay mucha tarea que hacer, desmontar las cosas. Y aparece la gran dificultad en ese estudio que yo hice sobre las 5 pulgas del duelo. Descubrimos que la pulga más importante es decir, la característica más importante, termino, ¿verdad?, que aumenta la complicación al duelo son, no lo imagináis, las herencias.
Lo que pasa que en todos los temas hay tabúes y superados otros tabúes, ahora las herencias son un tabú. Nos da cosa hablar y es la pulga más grande, según dice la gente en algunos estudios que hemos hecho, ¿no? Que es la característica que más aumenta la complicación, aumenta la prevalencia de la complicación al duelo. Y ahí se podría decir mucho, ¿no? Y por último, las tareas del duelo, este trabajo que hay que hacer de aprender a invertir energía emotiva en nuevas causas, en nuevas relaciones, que es fácil decirlo y hay que no. A mí me pareció que este modelo era muy rico, que era muy sencillo y fácilmente replicable, que sirve para decirnos muchas cosas, y después propuse con otra investigación las 7 tareas espirituales del duelo para añadir, que será objeto de reflexión si nos queda tiempo. Pues muchas gracias por este rato de atención. José Carlos, muchas gracias por tu exposición. No tenemos mucho tiempo para las preguntas, pero a ver si lo hacemos ahí un poquito más rápido. Hola, ¿se me oye? Hola, sí, yo sí. Vale, muchísimas gracias por tu exposición y estar aquí con tu presencia, ayudándonos con nuestros duelos. A mí me ha quedado un poquito la duda de... No sé si se me oye bien. Sí, sí. Vale, me ha quedado un poquito la duda en cuanto a la muerte de cualquier familiar o mascota, cualquier ser querido que tenemos. Yo ya había llegado a la conclusión o creído entender a lo largo de mi evolución que la culpa no existía, que la culpa era algo inventado por la Iglesia Católica y que realmente lo que hay que cambiar el sentimiento de culpa con la responsabilidad. Entonces vengo practicando hace tiempo, tanto con la muerte de mis mascotas como con cualquier relación o experiencia vivida, que ese sentimiento de culpa en cuanto aparece lo observamos y lo cambiamos por responsabilidad. Entonces, en cuanto he tenido una pérdida de alguna de mis mascotas, por ejemplo, entonces ha aparecido ese sentimiento de culpabilidad, entonces yo lo he cambiado, como siempre hago, por la responsabilidad. Entonces dices, pero fui lo suficientemente responsable como para no haberle administrado esta medicación o haberlo hecho de una manera o de otra, como conforme a la sabiduría y el conocimiento que yo tenía en ese momento. Entonces dices, bueno, pues intentas no sentirte culpable, sino responsable y pensar que lo que hiciste fue tal y como el conocimiento que tú tenías en ese momento, ¿no? Y aun y todo, ese sentimiento de culpa que sigue ahí, porque lo llevamos en los genes, pues lo que haces para gestionarlo es intentar olvidarte de ese sentimiento. No empoderarme, no entiendo de qué manera te puedes empoderar sintiéndote culpable, porque ya te digo, yo lo intento cambiar por la responsabilidad y aun y todo dices, pero no fui lo suficiente responsable, ¿no? Entonces es inevitable que ese sentimiento aparezca de la culpabilidad, aun sabiendo que fuiste todo lo responsable que pudiste. Entonces no he entendido muy bien cómo podemos pasar del sentimiento de culpa a que ese sentimiento nos pueda llegar a empoderar de alguna manera, cuando yo lo que creo es que no existe, en realidad, que es un chip mental que nos han metido. Muchas gracias, sobre todo por tu experiencia, ¿no? En realidad, en estas últimas décadas, en torno a los sentimientos, lo que más solemos decirnos para acompañar y para vivir sanamente uno mismo, consigo mismo, es que los sentimientos hay que validarlos, que hay que darse permiso y que hay que expresarlos libremente. Y lo decimos muchas veces, y cuando llega luego alguno de los sentimientos, cambiamos el discurso racionalmente. Si estás triste, tienes derecho a estar triste, puedes expresar la tristeza. Si estás, con tal de que lo hagas asertivamente, en fin, nos gastamos pues muchas reflexiones al respecto y los modelos de acompañamiento son siempre por esta línea, validar los sentimientos, no juzgar los sentimientos, ¿no? Sin embargo, cuando llega la culpa, nuestro discurso cambia. Y si el cliente de una relación terapéutica, digámoslo así de frío, experimenta culpa, en algunos nichos se ha puesto de moda también decir que a la culpa no hay que darle carta de ciudadanía ni permitirle existir porque es hija de la promoción de algunas instituciones o algunos modelos educativos. Cuando en realidad tú misma has dicho que nos vienen los genes, ¿no?
Hay que tener en cuenta, el fenómeno de la culpa es muy difícil, ¿eh? Además habría que entrar con detalle, porque una cosa es la culpa, otra vez el sentimiento de culpa, complejo de culpa, la culpa sana. Si yo ahora falto el respeto a alguien porque le doy una patada, queriendo, lo más saludable que me puede pasar al instante siguiente es que yo me sienta culpable. Y lo más saludable que puedo hacer con ella no es quitar mi sentimiento de culpa, ni siquiera cambiarle de palabra por otra que encaje mejor a la sensibilidad de algunos. En todo caso, responsabilidad o la que quiera que sea. Creo que lo más saludable que me puede pasar es que yo sienta la culpa porque he transgredido un valor que honro, que es el respeto a otra persona, porque he hecho un daño evitable, intente pedir perdón y reparar las consecuencias que esto tiene. Son las dinámicas. Bueno, la sociedad también hace leyes para esto, ¿verdad? Y algunas personas, pues, por ser culpables, incluso cuando no se sienten culpables, pues les toca, de alguna manera, reparar con privación de la libertad o con indemnizaciones, etc. El mundo de la culpa es muy complejo. Pero ¿de qué manera en el duelo puede ser que ayude a empoderar? Porque mi reclamo es, adrede, es una cuña muy breve, era dar posibilidad para expresar los sentimientos, ¿verdad? Y ahí he añadido también la culpa, no vamos a quitar la culpa entre la libertad que el otro tiene de expresarlo, ni a decirle que cambie las palabras, que lo exprese y lo comunique como quiera y como lo vive. Y en concreto el sentimiento de culpa, he dicho que puede cumplir en algunas personas, si no es duradero y se enquista a lo largo de todo el tiempo, puede cumplir una función adaptativa porque empodera a la persona. Pongo este otro ejemplo, porque antes puse uno, me parece. Yo me acuerdo de una mujer que había tenido un accidente, una chica joven que había tenido un accidente con la moto, porque le dijo a su pareja, vamos a tomar una Coca-Cola. Cotidianidad. Se montan en la moto, se van por la noche no sé dónde a tomar una Coca-Cola y se atraviesa un gato y tiene un accidente y muere el chico. Y yo me encuentro a la chica en el hospital. ¿Qué le pasa a la chica si le damos permiso para que exprese sus sentimientos, ¿no? ¿Y qué le pasa si validamos sus sentimientos? Pues dirá de todas las maneras que su novio ha muerto por mi culpa. ¿Ha muerto por su culpa? Bueno, yo creo que no. Pero de Texas para abajo y como explicación racional creo que es una confluencia de circunstancias, la intensidad del golpe, la presencia de aquella piedra, la coincidencia de la oscuridad, del gato que se atravesó, la velocidad que llevaban, el instante que pasaron por allí, han generado un accidente con un traumatismo suficientemente intenso para que se produzca la parada de las funciones vitales. Dile esto al corazón de su novia. Te dirá que un huevo. Que su novia ha muerto por mi culpa. Y añadirá, si yo no le hubiera dicho, frase que no se podría evocar tantas, ¿no? Si yo no hubiera dicho, vamos, si ya sabía yo, no le habría pasado nada. ¿Por qué digo yo que hay que respetar, validar los sentimientos y también y en particular no intentar desmontarlo con argumentos desde la primera, ¿no? En el tiempo seguramente o desaparece o la acompañamos y otras razones se pondrán por encima y quitará la virulencia, la intensidad de este sentimiento. Porque para esta persona, estoy poniendo este ejemplo y me ciño a él, para esta persona, si no sintiera la culpa, probablemente, hablo de un caso, porque en otros será diferente, probablemente sentirá un vacío y un sinsentido mucho más insoportable que el daño que genera atribuirse a sí mismo la responsabilidad o la culpa de lo que ha pasado. Es decir, que yo no tenga nada que ver con que mi novio ha muerto, o sea, que esto sea fruto de un gato desconocido que se mete, anda ya, esto tiene que ver conmigo. Y al funcionar esto, también irracionalmente, en el interior de una persona, la persona se está diciendo a sí misma que es importante. Yo soy alguien, tanto soy alguien que si yo no le hubiera dicho eso, no habría pasado. Eso pasa por mi cabeza. Pero es irracional, pero está cumpliendo una función, que es decirme que yo soy alguien y he sido alguien, no culpable en el sentido estricto, no el causante voluntariamente de un daño como ha sucedido. No. Por lo tanto, la culpa, a veces el sentimiento de culpa irracional también puede cumplir en algunas ocasiones una función transitoria en el camino de adaptación. ¿Qué es lo que quiero yo decir? Que en el acompañamiento, si es verdad que hay que validar lo que el otro siente, sostengamos esta afirmación también cuando aparece la culpa.
Y caminando y trabajándola, la cambiaremos de palabra y la desmontaremos con los argumentos. Intentar desmontar racionalmente un sentimiento de tanta intensidad al inicio suele ser inútil y yo me atrevo a decir que en algunas circunstancias contraproducente. Eso sí, la culpa es una dinámica también que salva al mundo, ¿eh? Y ojalá existiera en algunos escenarios con más intensidad. Si no hubiera conciencia de culpa, permiso para todos para matar. Ojalá viniera un poco más de sentimiento de culpa a quien ahora nos está generando muerte evitable, ¿no? y daño para el mundo entero. En fin, un temazo. Muchas gracias. Y ahora sí, la última pregunta, acá la va a hacer la amiga, para ya poner fin y dar paso luego de la última pregunta a Alfonso para que haga el resumen de la jornada. José Carlos, muchas gracias. Voy a hablar desde una perspectiva cristiana, cristológica y teologal. Nada que ver con esquemas moralizantes al uso y todas esas cosas que yo no las he vivido. ¿Me entiendes, no? Bien, yo no oigo hablar en los ambientes cristianos, que quizás los haya o lo que sea, y por eso pido que cuentes alguna experiencia o algún comentario en este sentido de una fe encarnada y descarnada en el duelo. Del tipo, no hay consuelo. Del tipo, en la línea de Jesús en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no solo en el sentido literal del término, de la soledad y del abandono, que es una primera lectura para mí válida pero superficial, sino más entroncada en la raíz. Creo que me entiendes, ¿no? Hablar de eso, las noches oscuras de la fe en el duelo, que son descarnadas. Y un poco en este sentido. Y otra cosa muy importante, en el proceso de duelo también se dan momentos, olas, vaivenes, en que cambia la relación con Dios. No en el sentido de la culpabilidad, que estoy harta de que se hable de eso. No, eso no. O sea, no. Cambia la relación con Dios. Y esto quiero que lo expreses en qué sentido, de qué forma, en qué momentos, cómo se viven esas cosas. Eso es la fe encarnada. Y además que eso de que cambia la relación con Dios es que es paralelo y a la vez, que también cambian las relaciones con tu entorno. Es que es lo mismo, en este sentido. A ver si me puedes decir algo de esto, alguna cosa de experiencias de esto. Nada de tratados, como tú sabes, teológicos y eso, no. Experiencias vivas. Muchas gracias, Muy bien. Un par de indicaciones breves, ¿verdad? Porque sería para una conferencia. Ayer teníamos 8 horas de clase. Yo ayer di 8 horas de clase en el máster en intervención en duelo sobre espiritualidad y duelo. Bueno, es cierto que este es un tema de sumo interés porque hay 4 situaciones diferentes. Hay personas que con ocasión de la muerte de un ser querido encuentran en los recursos de la fe algo que les ayuda. Hay personas que con ocasión del sufrimiento del duelo en la fe encuentran un motivo de sufrimiento. Este grupo es menor cuantitativamente. También con los contenidos de la fe, sobre todo si no están purificados, añaden algunos sufrimientos. Hay personas que no tienen creencias y cuando pierden a un ser querido pasan a tenerlas, ¿no? Y eso se convierte en un recurso que también les ayuda a vivir su propia experiencia de sufrimiento. Y hay otras personas que cuando viven el duelo las creencias ni les toca por un lado, ni les tocaba, ni les deja de tocar, ¿no? Lo más interesante de eso es aquellas en las que los elementos de la fe les pueden contribuir a ayudar a hacer el trabajo del duelo, y muy interesantes son aquellas en las que los contenidos de la fe les añaden un sufrimiento, porque ahí habría que entrar a ver si se consigue purificar la fe para que no sea una fuente de sufrimiento mayor. Hay algunos autores que recientemente están reclamando la atención sobre el enfrentamiento espiritual. Es Joffre, Pargament, son los clásicos que desde un punto de vista académico serio, estamos en un centro de cultural, ¿verdad?, donde puede haber multicreencias o no las hay, como quiera que sea, son autores que están investigando y explorando cuánto la dimensión espiritual afecta a la experiencia del enfermar, del morir y de atravesar una experiencia de duelo. Y en concreto, pues se están desarrollando conceptos como sufrimiento espiritual, ¿no?, competencia espiritual, bienestar espiritual, vacío espiritual,
inteligencia espiritual, a ver cuántos he dicho, competencia espiritual, sí, y está siendo de sumo interés para que no seamos súper expertos los que intervenimos con personas, ¿no?, en un ámbito de la multidisciplinariedad, ¿no?, y seamos ignorantes en otro ámbito. Sería de esperar que quien acompaña a una persona tuviera un poco de todas las dimensiones que nos conforman para ser competente en su manejo, ¿no? Bueno, hay categorías particularmente interesantes en la experiencia de duelo que son del mundo de la vida espiritual, como por ejemplo la esperanza, ¿no? Los portugueses estudian más sobre cómo la esperanza, que no es, y en particular en el enfermar y en el morir, como dinámica antropológica, con connotaciones o no connotaciones de una religión concreta, cómo la esperanza se convierte en una dinámica que permite a la persona afrontar con más recursos la experiencia del sufrimiento. Daría para mucho, como digo, escribí un libro sobre salud y espiritualidad hace un par de años y otro sobre estas tareas espirituales del duelo. En las coordenadas en las que nos encontramos es un tema un poco tabú, vergonzante, hay que tener mucho cuajo para decir algo sobre eso en el ágora, porque estamos como de rebote en nuestra cultura algunos, ¿no?, por todas las caras oscuras de las instituciones que han cristalizado las religiones en nuestro entorno, ¿no? Pero claramente si la vida espiritual es un recurso para el doliente, esperemos que el acompañante pues sea experto también suficientemente como para empoderarle en esos recursos o purificar si eso le hace sufrir, lo mismo que lo haríamos en otros ámbitos de lo psicológico, lo relacional, lo social, lo cognitivo, etc. Muchas gracias.